internacional. Estos días hemos estado viendo, estas semanas hemos visto todo lo que acontece en el cambio de transformación también, el cambio, transformación de nuestro sistema legal. Hasta el día de hoy hemos visto muchos problemas, muchas vicisitudes, muchos temas, los cuales tampoco se han podido resolver. Y pues nosotros estamos a merced de poder mejorar también nuestro sistema de conocimiento en el ámbito constitucional. Y bueno, también hemos visto todo lo que ha acontecido en el mundo, ¿no? Hay un nuevo sistema constitucional y bueno, también eso hace ver que el sistema boliviano tiene que actualizarse, tiene que estar a merced también de aquello. Estamos también en un sistema global, no olvidemos eso, es un sistema global donde nosotros tenemos un sistema de conocimiento diferente. Es por eso que, bueno, la Constitución tiene acciones constitucionales las cuales van a estar siempre implícitas en buscar la mejora de administración del sistema constitucional. En Bolivia también se ha hecho el sistema procesal constitucional. Tenemos un código procesal constitucional, el cual también nos hace baluarte en mejorar nuestro sistema, ¿no? Entonces, bueno, hoy día vamos a entrar en la primera parte teórica, analizar cómo los fundamentos han cambiado y pues cómo nosotros debemos entender también la protección de este sistema constitucional de acuerdo a los parámetros que están en nuestra Constitución y el bloque de constitucionalidad. ¿Ya? Muy bien, entremos entonces en materia. Excelente. Ahí vamos. Hoy vamos a ver las medidas de protección. Estas medidas de protección nos ayudan a que nosotros utilicemos el sistema nacional o el sistema internacional para, bueno, hacer cumplir la valía de nuestra Constitución y la valía también de todo el tratamiento internacional. Comprendemos nosotros que el sistema boliviano tiene un rasgo muy positivo de mejora constitucional. Entonces, vamos a analizar las partes correspondientes de cómo nosotros podemos hacer prevalecer nuestro sistema también con medidas de protección. Hablemos que hoy día estamos viviendo en el nuevo constitucionalismo. Hay una nueva protección de derechos. Bolivia, a partir del año 79 inclusive, ha admitido la Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de eso, nos hemos afiliado también a la Organización de Naciones Unidas. Hemos aceptado también la Declaración Universal de Derechos Humanos y tenemos más o menos 300 normativas internacionales, las cuales han sido ratificadas por nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Y bueno, a partir del 2009 también Bolivia ingresa al nuevo constitucionalismo. Es decir, que nuestra constitución ya no se configura exclusivamente como una regla de creación de las normas jurídicas esenciales del Estado, ¿no? Ya no estamos en la afirmación que tenía Kelsen. Kelsen indicaba también que pues la Constitución es ente central para crear toda la normativa esencial del Estado, es ente esencial para protección de los órganos y el procedimiento también de la legislación. Pero hoy día el sistema del constitucionalismo ha cambiado totalmente. Hoy día decimos que es una norma jurídica en sentido pleno, porque nuestra Constitución, al al administrar nuestra sociedad, al darle un contenido sistemático, ordenado, ya prácticamente en un sistema global, hace que regule, organice el ejercicio del poder.
También, bueno, hay que ver el sistema de posiciones plurales. Aquí vemos un ámbito muy importante de evolución también de sociedades, ¿no? En todas las sociedades modernas vemos posiciones plurales. Bueno, esto tiene que ver mucho con la pluralidad de las naciones y pues Bolivia no queda atrás. Hoy día nosotros tenemos una estructura plurinacional. Tenemos grandes naciones que conviven dentro de nuestro espectro y también pues se ha dado una situación de poner un equilibrio. En ámbitos de democracia, por eso nosotros sostenemos que existe una democracia directa, una democracia participativa y también una democracia de acuerdo a las formas, usos, tradiciones y costumbres de las naciones originarias. Entendido de esa manera, pues todo esto ya quedó armonizado en nuestra Constitución. Los operadores jurídicos, incluido el legislador, hacen que se tenga que cumplir este marco constitucional, se tenga que cumplir también en el marco nacional y en el marco internacional. La teoría que hoy día nosotros afirmamos en un avance de nuestra legislación hace ver que la teoría también pueda ser prudente para organizar nuestro sistema de control constitucional. Y precisamente este tema tiene que ver mucho con Bolivia porque vamos a ver que nuestras naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos ya están ejerciendo jurisdicción indígena originario campesino. Así también la jurisdicción agroambiental. Donde ustedes puedan estar, donde ustedes puedan plantear un conocimiento de esta nueva asignatura, pueden plantear las acciones pertinentes, pueden orientar también a que se planteen estas acciones pertinentes, ya que son útiles y van a ser muy útiles para el sistema de progresión de derechos. Esto ocurrió del nuevo constitucionalismo a partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, que es reciente. Hemos pasado una Primera Guerra Mundial, se ha formado la Liga de Naciones allá por 1914, después de la Primera Guerra Mundial. Hemos pasado la Segunda Guerra Mundial allá por los 1940. Y en 1948 recién tenemos una organización de Naciones Unidas. Después de eso, hemos tenido todavía un sistema, ¿no? Muy observado de lo que viene a ser, eh, em, lo que viene a ser un sistema de progresión de derechos que prácticamente no eran prudentes en esa temporada, en esa época, porque todavía estábamos hablando de esclavitud, del ponguiaje, de lo que viene a ser el feudalismo, ¿no? Pero ya llegando al siglo XX, cambiamos rotundamente nuestro sistema de pensar y vemos una progresiva constitucionalización del derecho. Aquí hablamos de una constitución invasiva, porque condiciona la legislación, condiciona también la jurisprudencia, condiciona la doctrina y los comportamientos de los actores políticos. Y bueno, hay que frenar el factor político. En todas las naciones, ¿no? El sistema político, como, bueno, si es realmente organizado, va a tener una fuerza, una trascendencia para una forma de organización de la sociedad en instituciones políticas que busquen alcanzar la administración del gobierno del Estado. Es decir, que hay un sistema también muy importante para poder eh, regenerar el sistema político y también volverlo al servicio siempre de nuestra sociedad. Pero muchas veces hemos visto que el factor político, pues ha sido uno de los ejes centrales más observados a nivel histórico porque lo político, sí, los políticos han tenido lamentablemente una situación distinta a los principios iniciales de administración de una sociedad, ¿no? Aquí vamos a utilizar al autor Guastini que nos dice que estas condiciones de la constitucionalización van a ser de la siguiente manera. Primero, que existe ya una constitución rígida que incorpora derechos fundamentales. Las constituciones se han vuelto más rígidas, no son fáciles ahora de cambiar.
No podemos nosotros acudir a una sentencia constitucional, una declaración constitucional, a un tribunal constitucional para que pueda él directamente cambiar. No, hay todo un sistema ya incorporado para hacer este cambio. Se necesita hacer un referéndum, se necesitará hacer, ¿no es cierto?, una forma de solicitud a la población, a nuestra sociedad como máximo ente soberano. Por eso también las constituciones van a estar blindadas. Hoy día no es fácil cambiar, por ejemplo, el sistema de la pena de muerte. Solamente tomar ese ejemplo va a causar mucho impacto, porque si nosotros queremos cambiar ese simple artículo, la simple modalidad de utilizar, ¿no es cierto?, el factor de una pena de muerte, tendríamos que primero desafiliarnos de la Organización de Naciones Unidas. Tendríamos que abolir muchos artículos que aceptan tratados internacionales y su ratificación en derechos humanos para que ya no los tomemos en cuenta. Tendríamos que cambiar nuestro sistema también constitucional en derechos, principalmente el factor del derecho a la vida. Entonces, ya no es posible cambiarlo ni políticamente, ¿no? Muchos políticos tal vez al acceder al sistema, ¿no es cierto?, del gobierno, no van a poder hacer, ¿no? El segundo punto, la garantía jurisdiccional de la Constitución, ya está también enlazada a tratados internacionales. Aquí tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, que es uno de los más importantes, que da nacimiento a que también la misma Constitución brinde garantías a su sociedad y también a todos sus actores. La garantía constitucional no puede ser negociada, no puede ser quitada, es imprescriptible, es de un derecho personalísimo también, y pues la garantía jurisdiccional es ahora gravitante porque se ejecutan a través de las acciones constitucionales. También existe la fuerza vinculante de la Constitución. Todos los actos jurídicos, todos los actos jurídicos dentro de nuestra nación van a estar vinculadas a la Constitución. No puede haber una norma, una disposición, una resolución que pueda ser contraria a lo que viene a ser nuestro espectro constitucional. Ya hemos indicado que pues existe la primacía de la Constitución y pues gracias a ello tenemos una fuerza que va a vincular toda la actividad nacional a nuestra Constitución. La sobreinterpretación de la Constitución, ¿sí?, va a ser solamente indicada sobre los principios implícitos que ya se han determinado en la Constitución. No puede haber otra interpretación que pueda hacer distorsionar a nuestra Constitución, sino que esa sobreinterpretación debe estar totalmente vinculada solamente a los artículos que determina nuestra Constitución. No puede ningún juez, ningún vocal, ninguna autoridad eh, escribir algo más sobre la Constitución o tratar de hacer una interpretación a su libre albedrío. Tendría que estar, ¿no es cierto?, modulando su actividad de interpretación solamente a lo que dice nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, ¿no? También existe la aplicación directa de nuestras normas constitucionales, ¿no? No se puede soslayar ni se puede interpretar incorrectamente las normas constitucionales, están ya dichas. Desde el 2009 han pretendido muchos políticos tratar de modificar a su albedrío también esta aplicación directa, han tratado de hacer decretos, han tratado de hacer leyes vulneratorias, pero hemos reclamado nosotros y pues los actores sociales tenemos que estar atentos a que no se pueda distorsionar nuestra aplicación directa de norma constitucional. También existe la interpretación conforme a la Constitución y esta Constitución tiene que estar de acuerdo a las leyes. Por eso todas las leyes también pueden ser observadas con nuestra acción de inconstitucionalidad, la acción concreta, la acción directa vamos a decir, la acción abstracta también de interpretación de las leyes, hace que nuestro Tribunal Constitucional también module que todas las leyes puedan cumplir el factor de nuestra Constitución, ¿no? Y bueno, la influencia de la Constitución en el debate político. Esto ya va a ir a nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, porque siempre los artículos de la Constitución van a ser analizados también por ellos
y va a causar un gran debate político a nivel nacional. Estamos nosotros a merced de todo ello, estamos precisamente en un debate político con la elección de los nuevos magistrados, a pesar que ya está en la Constitución, ya está determinado el plazo, la vigencia de esos actores. Hay una saliente normativa que nos dice, ¿no?, cómo debemos nosotros interpretarla en un factor político, pero lamentablemente al acudir al factor político, se puede haber enmascarado, ¿no es cierto?, un problema y nos enfrascamos también en una situación de que los políticos muchas veces van a perjudicar al correcto andamiaje de nuestra Constitución, lo cual no debería ser permitido por nuestra sociedad. No olvidemos que el próximo año también estamos entrando a una elección nacional. Esta elección nacional tiene que ser prudente, tiene que ser también de acuerdo al órgano electoral, al factor también político, que nuestras organizaciones políticas puedan ir, ¿no es cierto?, en cumplimiento de nuestra Constitución y buscar siempre la paz social para cualquier ejercicio correcto de la Constitución. No entremos a lo que viene a ser el debate, solamente el debate, vamos a decir, perjudicial, el debate por algún factor solamente de perjudicar al otro o no estar en un vínculo totalmente comprendido por nuestro factor político al cual representamos. Aquí necesitamos altura política para poder alcanzar nuestros objetivos también como nación. No olvidemos que las leyes también han sido perjudicadas desde el órgano legislativo, desde el órgano ejecutivo. No se han promulgado leyes que vayan a ser actualizadas y que tienen que ver con nuestra Constitución. Por estos debates políticos muchas veces hemos tenido suspensión de sesiones, sesiones, y hasta la fecha no tenemos un avance legislativo. Es muy decayente, ¿no es cierto?, nuestra ley, que viene a ser un reflujo de los años 70, ¿no? A pesar que tenemos una constitución sumamente moderna, tenemos que acudir a acciones constitucionales para poder observar la aplicación de estas leyes tan retrógradas, tan fuera de realidad nacional, ¿no? Estamos en 2024. Hoy día estamos viviendo en un sistema global, estamos viviendo en un sistema totalmente revolucionado en tecnologías de información y comunicación. Estamos vinculados al medio ambiente, estamos vinculados a que en el mundo se ha deforestado bastante, que ya no existe agua, que ya no existen recursos naturales. A pesar que hay otros factores que hoy día está predominando en nuestra nación, tenemos que ser prudentes para avanzar también en un diálogo diferente. La realidad boliviana hoy día ha cambiado totalmente. Bueno, ni qué decir, el ámbito de territorio, demarcación territorial, es totalmente perjudicial en Bolivia. Recién he visto anteayer que, bueno, el departamento de Tarija por fin tiene ya delimitación territorial. La Paz, simplemente como ejemplo, La Paz no puede poner límites. Aquí en municipios se están chocando. El municipio de La Paz, el municipio de El Alto, el municipio de Achocalla, el municipio de Río Bajo. Nosotros tenemos el municipio también de Palca. ¿Qué pasa con esa forma de administrar nuestro estado, nuestros entes territoriales? ¿Por qué no determinamos correctamente estos ámbitos que ya deberían ser prudentes, ¿no? En el tema de medio ambiente, ni qué decir. Por factores políticos tenemos hoy día leyes incendiarias que todavía siguen vigentes. Próximamente van a ver todas las ciudades, los lugares donde estén, queridos estudiantes, llenos de humo. Ese humo no solamente es depredación de plantas, depredación de fauna, de flora, sino es depredación de más de 3 millones de animales no humanos que están siendo prácticamente asesinados, ¿no? Por eso nosotros estamos en contra de cualquier debate político que no tenga la condición y la altura de hablar de nuestra Constitución. El constitucionalismo moderno tiene que tener un sistema jurídico presidido también por una constitución pluralista, y a eso nos vamos a dedicar ahora. Nuestra Constitución, queridos estudiantes, hoy día es plural. Ya no hablamos de solamente una jurisdicción eternamente conocida en el mundo, la jurisdicción ordinaria, que viene desde Roma, que viene desde solamente una clase social, que eran los patricios, donde había inclusive requisitos para ser considerada persona
donde admitía legalmente la Constitución. Hoy día estamos en una constitución de reclamación de nuestros pueblos y naciones originarias para también ellos ejecutar sus formas de conocer la justicia. Y aquí, bueno, hay que ser prudente porque Bolivia en la constitución administra y autoriza legalmente jurisdicción ordinaria, jurisdicción indígena originaria campesina y jurisdicción agroambiental. Todas ellas totalmente amparadas y totalmente esclarecidas en nuestra Constitución. Y aquí vamos a analizar el primer video. Muchos piensan que no se ha avanzado en jurisdicción indígena originaria campesina, pues bastantes poblaciones ya lo están haciendo con asesoramiento también de abogados especialistas en el ámbito pluricultural, plurinacional. Para eso también ustedes se están preparando porque si ustedes quieren asesorar a estos pueblos y naciones indígenas originarios campesinas, necesitamos de su gran aporte desde las regiones donde puedan escuchar, ¿ya? Veamos el primer video que hemos preparado para todos ustedes y van a ver el avance en Bolivia de lo que está aconteciendo. Somos reconocidos desde el año 1500, aparece en las historias de que somos productores de coca. Nosotros somos antes que los incas. Aún incluso nosotros hemos peleado con los incas por nuestros territorios, luego con los españoles y luego ahora en este estado plurinacional. Pero en este momento nos sentimos de que hoy tenemos en nuestras manos para poder aún luchar. Esto es solo un paso. Ahora empieza de que nos devuelvan nuestras tierras porque está a nombre del empresario minero. En documentos históricos como las visitas de los valles de Songo de 1568-1570 de John Murray, se revela que los originarios de Songo tributaban en coca al Inca y más tarde a los españoles. Es un territorio marcado por los levantamientos anticoloniales como la de Gabriel Guainaquile y Gabriel Guaila en 1624. Songo hoy inspira la lucha por la defensa de su territorio. Este lugar es la puerta de lo que es Azongo. En su ancestralidad, Songo se llamaba, el corazón. Songo está organizado sindicalmente en 32 comunidades, 6 subcentrales y tiene como máxima instancia la Central Agraria de Songo. Está ubicado en el municipio de La Paz. Nace en los nevados de Chacaltaya y Huayna Potosí. Comprende el 70% del territorio del municipio de La Paz y desciende hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. De clima cálido, donde se produce coca, yuca, gualusa, maíz, plátanos, café, arroz y cítricos, entre otros productos. Por su gran cantidad de lagunas y ríos, desde 1930 en Songo se asientan 9 plantas hidroeléctricas que en la actualidad pertenecen a COBE y también se instalan actividades mineras. En 2010 empezó la dura lucha, la batalla. 19 de junio, con una expulsión a una empresa minera que estaba vulnerando derechos de los pueblos indígenas. 35 años hasta esa fecha, 35 años tomando tierras, tomando territorios, talando árboles medicinales, en sí lo ha vuelto vacío todo lo que hay, contaminando el río de Songo. Más allá de eso, haciendo pelear familias. En el año 2010, el 19 de junio, en la comunidad de Huaji se hace una gran asamblea ordinaria en donde el pueblo decide, después de escuchar varias quejas, demandas de abusos, atropellos
cometidos por el empresario minero, en donde le dan la palabra al empresario, todo el pueblo lo escucha y pues en una forma de querer continuar con su abuso, provoca al pueblo indicando de que a él no lo pueden hacer nada, no tienen ninguna potestad y bueno, ha en sí menospreciado a la justicia indígena. Entonces el pueblo decide sancionarlo con 3 chicotazos y la expulsión de la región de la jurisdicción de Songo. A partir de esa fecha fuimos perseguidos por la justicia ordinaria. Casi 30, 40 hermanos entre dirigentes, hermanos de base. Este señor Bellot ha perseguido a muchos dirigentes, ha encarcelado, en lo cual yo también, como estaba dirigente, he estado también procesado y además de eso encarcelado en la cárcel de San Pedro 2 años. 2 años. En defensa de nuestras autoridades hemos sido nosotros yendo al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Mina, al Ministerio de Justicia, al Defensor del Pueblo. A cada instancia que hemos llegado siempre nos han dicho que nosotros no debíamos de hacer eso, que no debíamos de expulsar. Sin embargo, nosotros explicamos la Constitución Política del Estado. Nos decían sí, tienen potestad, pero más tarde decían que no. Y ahí recurrimos al Tribunal Constitucional haciendo la consulta. La Constitución Política del Estado, en su artículo 179, parágrafo 2 y 190, reconoce que la justicia indígena goza de igualdad con relación a la justicia ordinaria y que es el Tribunal Constitucional, como máximo ente de control de la Constitución, quien tiene la atribución de resolver conflictos de competencias entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. En el caso de Songo, el tribunal ha emitido 3 fallos constitucionales a favor de la comunidad tras 10 años de luchas legales, audiencias y trámites en la ciudad de Sucre. Declaración Constitucional Plurinacional 006, Quebrado 2013, de 5 de junio de 2013. Para esta se había preguntado a los magistrados si es constitucional la sanción de expulsión del minero. El tribunal, tras un estudio pericial, les respondió que la expulsión es compatible con la Constitución y aplicable al caso concreto. En donde ahí nos dan la potestad de que nuestra justicia, pues sí, valía y nosotros no habíamos cometido ningún atropello a los derechos humanos, peor aún al empresario Oscar Bellot. Con esta primera victoria, las autoridades de Songo solicitaron la declinatoria de competencia de los jueces ordinarios en los procesos instaurados en su contra por el minero. Al efecto, salieron 2 fallos: la Sentencia Constitucional Plurinacional 874, Quebrado 2014, de 12 de mayo de 2014, y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0036, Quebrado 2018, de 24 de septiembre de 2018. Estas establecen que la jurisdicción indígena de Songo es la competente para resolver los casos y ordenan la entrega de los expedientes a las autoridades de la Central Agraria. Salió la sentencia constitucional, la 874, en donde teníamos hermanos en la cárcel. Gracias a esta sentencia salieron los 4 o 5 hermanos que estaban en la cárcel. En enero de 2019, en Songo se conforma un Consejo Indígena de Justicia encargada del cumplimiento de las sentencias constitucionales. La central lo tenía todos los documentos hasta que nos han declinado a nosotros que somos el Consejo de Justicia. Entonces, desde ese momento nosotros ya hemos hecho lo que las autoridades y los comunarios nos han encomendado, hacer el cumplimiento, ¿no? Como justicia indígena originaria campesina nos ampara la Constitución. Tras una larga lucha legal por hacer valer sus resoluciones en la justicia indígena, el pasado 21 de septiembre, de forma inédita, los songueños decidieron iniciar la ejecución de la sentencia de expulsión del empresario minero José Oscar Bellota Cornejo del territorio de Songo. Y a partir de eso hemos acelerado para que salga esta otra resolución. Primero, ratificar definitivamente la expulsión total del señor Oscar Bellota Cornejo del sector Songo. Segundo, solicitar a las autoridades pertinentes del sector minero la inmediata intervención y suspensión de licencia de la mina Mauricio Ignacio Alexander. Tercero, pago a las víctimas de abuso laboral e indemnización a sus viudas, resarcimiento de daños y perjuicios al medio ambiente de las comunidades.
Cuarto, respaldo total a nuestras autoridades comunales del sector Songo están siendo perseguidos por la justicia ordinaria sin respetar el debido proceso y menos respetando la jurisdicción indígena originaria campesina. Ley de Designio Jurisdiccional número 073, reconocidos constitucionalmente en el capítulo 4. Entonces, simplemente estamos apoyándonos en la Constitución Política del Estado y creemos que no estamos violando ninguna norma, porque nos hemos apegado de manera muy fuerte a la Constitución Política del Estado, para no violar ningún derecho individual en todo caso, y menos comunal. Por eso es que hemos emitido esas resoluciones dirigidas a las distintas instituciones, porque prácticamente son las instancias que competen para que se haga efectiva esta resolución. Muchas veces hemos peleado contra la justicia ordinaria, hemos peleado contra el Bellot, hemos peleado contra el mismo Songo. Así, pero hoy dejamos sentencia. Aquí está sentencia. Eso es imborrable, eso se queda para siempre, para los nietos, bisnietos, para toda la generación que viene, nueva generación que viene al pueblo de Songo. La justicia de nuestros antepasados, ellos siempre hubo una autoridad que conocía su propia justicia y que sabía zanjar sin delatación, sin vulneración de derechos, sin poder desdignar a las personas, sino zanjaba con una justicia sana y libre. Si había errores, volvían a volver al camino. Jamás hubo de nosotros hacer daño, sino siempre conducir por el camino correcto. Esa es la justicia ancestral milenaria. Entonces, con ese mismo camasa y amor, debemos de llevar adelante como mujeres, defendiendo nuestro hogar, nuestra familia y nuestro territorio. Porque ¿quién le vamos a dejar a nuestros hijos? Si yo me rendía, ¿qué dejaba a mis nietos? Muchos de mis hermanos se han ido a otros lados. Pero en la ciudad de La Paz, en 150 metros de cuadrado, ¿qué voy a dejar a mis hijos? ¿Qué van a comer? Por eso he luchado por mi territorio. Queridos colegas, entonces ustedes ya están viendo en realidad cómo está ocurriendo nuestro cambio de constitución, está ya aplicándose de mejor manera y también nosotros debemos ser prudentes en lo que corresponde su aplicación siempre, ¿no? Las medidas de protección por eso nos ayudan a que nosotros entendamos que nuestra constitución realmente ya es moderna y está de acuerdo a los parámetros también internacionales. No olvidemos que nuestra Constitución ha avanzado en protección de derechos, pero también en un nuevo sistema. Bolivia es el único estado plurinacional del mundo. Es eje central para el cambio, es eje central para todos nuestros pueblos y naciones originarias. Es eje central donde ustedes estén también para hacer la reclamación correspondiente, las acciones constitucionales que nos brindan y también recurrir a nuestra jurisdicción indígena originaria campesina. Se está viendo tanta depredación, reiteramos, y esto es grave, ¿no? Hay vulneración de territorios, hay vulneración de parte de empresas, ni siquiera nacionales e internacionales, las cuales vulneran constantemente la Constitución y muchas veces anteriormente, antes de que exista esta Constitución, pues era una depredación masiva. Pero hoy día debemos ser nosotros los agentes de cambio, cada uno de ustedes en las regiones donde estén, colaborar para informar también lo que está aconteciendo con la Constitución. Por eso nuestra Constitución es un eje central de volver a organizar a la sociedad. Los valores,
que hemos escrito en nuestra Constitución expresan realmente nuestra unión de voluntades. Las constituciones contemporáneas en el mundo han hecho modificaciones, están aceptando también la pluriculturalidad. El caso cercano en Brasil, el caso cercano en México, el caso cercano también en Chile, en Perú, están haciendo reclamaciones constantes porque no podemos estar sometidos eternamente a una jurisdicción ordinaria que está teniendo bastantes observaciones. No podemos tener procedimientos tan largos, tan tediosos. Buscar la justicia constitucional hoy día es inmediata, busca también preservar, ¿no es cierto?, el camino para buscar soluciones inmediatas. Las constituciones contemporáneas tienen un compromiso, porque los actores que somos nosotros podemos crear un orden social diferente, un cambio político diferente, compromisos y programas políticos serios, compromisos que ayuden a nuestro ente social, ¿no? Aquí nace una nueva fuerza, la fuerza política social, que ya no solamente es un fragmento, como antes eran las ciudades, o solamente una clase política, sino que están haciendo un nuevo orden social en el mundo. Si bien las constituciones se modifican, siempre van a hablar del concepto de soberanía. La soberanía nos ayuda a que nosotros entendamos que el soberano sigue siendo el pueblo, sigue siendo cada uno de nosotros, queridos estudiantes, colegas. Queridos, todos nosotros podemos ser esa fuerza predominante para que contribuyamos, identifiquemos y vemos el avance de el poder último que va a representar este transcurso de cambio del tiempo también a nivel global. En el mundo se están acabando los territorios, hay guerra por territorios, hay guerra por el agua. La nueva guerra global va a ser por recursos naturales, ya no va a ser por cualquier tipo de territorio, ¿no? Sino por recursos que puedan ser eh, pertenecientes a la cadena de sobrevivencia. Y no solamente para el ser humano, no solamente para el ser humano. Dejemos el antropocentrismo, el egocentrismo para poder entender esta materia, sino para todos los seres vivientes que coexisten con nosotros. Nosotros aquí hacemos una reflexión. No somos una raza superior, menos somos una especie superior. La especie humana sí ha tenido un gran avance con el uso de la razón. Desde el primer Homo sapiens que ha habido, el hombre sabio, hemos entendido que debemos convivir con nuestra naturaleza. Pero eso se ha degradado. Hoy día estamos viviendo en un mundo capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio central hoy día de poder entender inclusive la norma, el derecho, se ha tornado en el sistema de que nosotros debemos estar supeditados a, ¿no?, el dinero, debemos estar supeditados a lo que viene a decir nuestro entorno global, países que se dedican a esto y que obviamente con sus políticas pues administran gran cantidad de recursos económicos, pero ustedes saben que eso es prudente, el manejo, y bueno, nosotros hoy día tenemos otra tendencia. La felicidad no está en el capital, no está en el dinero, no es tener más cosas, sino la teoría moderna es nuevamente volver al ser humano que conviva con su entorno, que entienda que las leyes no sirven para perjudicar al otro, que entienda que las leyes sirven para proteger este entorno donde nosotros podemos subsistir. Aquí vamos a utilizar al autor Comanduzzi, que indica que el neoconstitucionalismo, lo nuevo que estamos viendo ahora, debe ser y debe tener una visión sumamente integral. Contiene que toda una declaración de principios debe dar inicio al cambio de paradigma jurídico. Postula que el derecho ha nacido en la nueva era y que dejemos atrás el positivismo jurídico como el justnaturalismo, dejemos atrás tantas formas de interpretar la norma, de poner vamos a decir, más procedimientos, más distorsión de conocimientos referidos a que no se hagan unas normas dispersas, no se hagan unas normas para todos, sino que se haga una norma, ¿sí?, que pueda ser comprendida por la mayor cantidad de seres humanos, de protección de sus derechos, pero protección real, y que no
pongamos tantos óbices o procedimientos tan ambiguos, tan radicales, tan formalistas como eran antes, ¿no? Por eso los sistemas constitucionales hoy día tienen mayor novedad. Hay opiniones mejores que puedan cambiar en su atractivo, ¿sí? Y también muchas veces le dicen peligroso potencial porque los pueblos ya se han levantado en contra a lo que era antes, ¿no? Y bueno, este neoconstitucionalismo tiene una corriente, un pensamiento just filosófico, ¿no? Un enfoque jurídico, un nuevo paradigma. Es decir, que estamos yendo hacia un nuevo modelo de Estado. Y bueno, Bolivia es precursor de ello. Orgulloso de decir eso porque yo soy boliviano, al igual que todos ustedes. Y pues la Constitución boliviana debe tener esos cambios para poder mejorar. Mucho se desconocía de este conocimiento tan ancestral en nuestras naciones originarias. Y bueno, tienen que conocer prácticamente toda Bolivia. Les invito a que ustedes que son de tierras altas, tierras bajas, de los llanos de los Andes, puedan incursionar a conocer estas 36 naciones indígenas, ¿no? Porque también de esas 36 naciones nace pues filosofía ancestral. Y no olvidemos que nuestros pueblos son los más antiguos de nuestras naciones. Próximamente, el 21 de junio, nosotros estamos haciendo el Huilcacuti en nuestra zona andina. Más de 5.000 años de filosofía. Y pues el derecho romano recién tiene, ¿no es cierto?, más o menos 2.000 años. Las poblaciones más antiguas europeas tienen 3.000 años de conocimiento. Es decir, que nuestras naciones y pueblos indígenas han sido pues ente central durante muchos más años, ¿no? Y debemos nosotros precautelar siempre el cumplimiento de aquello. Ahora vamos a hacer un análisis, cómo se está trabajando también en la socialización de nuestra Constitución. Estas medidas de protección se están trabajando. Hay instituciones serias que están colaborando para conocer esta forma de tratamiento constitucional y ya no es vertical, o sea, no está la Constitución y todos estamos sometidos verticalmente y lo que dice la línea constitucional, solamente jurisdicción ordinaria. No, hoy día hablamos de una promoción horizontal también, ¿no es cierto?, que tenga el mismo avance constitucional, tanto la jurisdicción ordinaria, tanto la jurisdicción indígena originario campesina y la jurisdicción agroambiental. Entonces, hay hoy día una nueva forma de conocimiento. Y el video que les voy a mostrar a continuación es elaborado con esta teoría de que nosotros también somos agentes de cambio y somos agentes de cambio también con la justicia de nuestras naciones. ¿Sí? Muy bien, voy a empezar a proyectar el siguiente video. El 25 de junio del 2016, el Tribunal Indígena Originario Campesino, con el apoyo de la Fundación Tierra, convocó una mesa de diálogo en la ciudad de Sucre, Bolivia. Participaron autoridades de la justicia indígena y justicia ordinaria para dialogar sobre mecanismos de coordinación entre ambas jurisdicciones y para hacer efectiva la función judicial única y la igualdad jerárquica. La justicia indígena a diario se aplica en el mundo indígena. Sin embargo, hay algunos problemas. En nuestro medio, en nuestro territorio, siempre se aplica lo que es la justicia indígena, ¿no? Si hay un error grave de un hermano indígena, por ejemplo, eso es el tope último, como se dice, lo que es la expulsión de la comunidad, ¿no? Estos casos los resolvemos nosotros, dentro, ¿no? Y no estemos más fomentando a la justicia ordinaria porque para ellos es pues todo cárcel.
En mi territorio no conocemos jueces agroambientales, ni ordinaria, ni policía, ni fiscalías. En los tres ámbitos impartimos justicia. Y mi jurisdicción está casi aproximada de habitación de 16.000 y 43 comunidades, 4 ayllos. En cada comunidad tenemos una autoridad de justicia que resuelve en los tres ámbitos nuestros casos. Cuando no pueden resolver en su comunidad, recién deriva a su autoridad máxima, que es Hatun Ayllu, que abarca, que es la autoridad máxima, como debemos decir, tribunal de los 43 comunidades. Pasa ahí. Ahí se tiene que resolver, no puede pasar más, ni a la ordinaria agroambiental. Los tres ámbitos se resuelven ahí. Que nuestra justicia indígena sea valorada a nivel nacional. Ahora nosotros como indígenas no nos sentimos valorados. Todo nuestro sistema judicial, sinceramente, no es respetado en Bolivia, ¿no? Tanto como la policía, las entidades públicas nos desprecian porque no nos toman en cuenta en muchas razones. Hay muchos problemas de la justicia indígena campesina, ustedes saben, hermanos, ¿no? No es que, digamos, está en una situación como alguien ha dicho, de que goza de buena salud en ese sentido. Tenemos problemas que inclusive están en un sentido de camino hacia la desaparición de la justicia indígena originaria campesina. O sea, hemos dicho varias veces de con carácter público que la justicia, hay una justicia grande que se está comiendo a una justicia pequeña, a una justicia débil en ese sentido. Creo que debiéramos asumir así nuestra justicia indígena originaria campesina. La justicia indígena no siempre está recibiendo un tratamiento igual que la justicia o las otras jurisdicciones, como la ordinaria y otras, porque seguimos todavía un poco aislado la justicia indígena. Falta de encarar el proceso de descolonización en las comunidades, ayllos, marcas, tentas, capitanías, ¿no? Está, digamos, evidentemente, ¿no es cierto?, en decadencia, diríamos, en erosión, diríamos, ¿no es cierto?, nuestros principios, nuestros valores, nuestras normas y procedimientos propios, por ejemplo. Entonces, evidentemente, sobre eso hay que trabajar harto. No, o sea, nosotros tenemos las formas de poder, digamos, solucionar en nuestros ayllos, marcas, como nuestros ancestros lo han hecho, ¿ya? Pero actualmente nosotros ya hemos abandonado, ya nos han dividido, por la tal razón que nuestros mismos hermanos de nuestros lugares nos respetan, ya no nos respetan, no nos respetamos entre autoridades y las bases. El Tribunal Indígena Originario Campesino, una instancia para administrar justicia. Tenemos nuestro libre y autodeterminación y en ese marco hemos materializado esta instancia. ¿Para qué? Para defender los derechos fundamentales de las naciones pueblos indígenas, porque hasta el momento la justicia ordinaria agroambiental, de acuerdo a la nueva constitución, todavía tenemos estos espacios de diálogo tal vez ahora, pero tenemos conflictos de competencias, tenemos que demandarnos y para el cual esta instancia es necesario para hacer respetar nuestros derechos. Pero a nivel nacional no existe una defensa a estos derechos fundamentales como les estoy mencionando. Entonces en ese trabajo están estas autoridades para que velen los derechos fundamentales de los hermanos, hermanas que están de los pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado sobre la función judicial única e igualdad de jerarquía? Que cuando un juez o tribunal agroambiental toma una decisión de justicia, lo hace a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. Lo que ha decidido una autoridad indígena no se puede cambiar, no se puede modificar por una autoridad de cualquiera de las otras jurisdicciones, salvo cuando se han afectado, se han vulnerado derechos y el Tribunal Constitucional, la jurisdicción constitucional, va a enmendar ese hecho. Cualquier autoridad de la última de las comunidades, por la función judicial única, es equivalente a las altas autoridades, a los magistrados que acá tenemos. O sea, sin función judicial única no hay igualdad de jerarquía. Y sin igualdad de jerarquía no hay función judicial única. Es simple. Y
qué es la igualdad de jerarquía? Es esencialmente la igualdad política. Nuestras decisiones son de cumplimiento obligatorio. Nadie puede tumbar a nuestras decisiones de la jurisdicción indígena originaria, excepto el Tribunal Constitucional. Y él también solamente va a revisar si es constitucional o no es constitucional las decisiones que tomamos los pueblos indígenas. Si no es constitucional, entonces volvemos a elaborar y volvemos a trabajar la sentencia. Eso es el trabajo que se tiene que hacer. Hay que escribir la justicia indígena, cuál es la necesidad, cuáles son las ventajas y quizás las desventajas. Hay muchos casos que se han dado a la gente vivan enterrado por hacer justicia. ¿Es hacer justicia indígena? O sea, no sabemos ni siquiera dónde está, nos falta harto reconstituir. Lo que tenemos que hacer primeramente es normativizar todas nuestras leyes indígenas, reconstituir en ese aspecto, hermanos. Con esto no quiero decir también que hay que dejarlo así, no, hay que empezar desde ahora. Nosotros como nación charcas estamos en eso, nosotros de nuestra misma sangre hemos levantado ideólogos en diferentes aspectos y estamos reconstituyendo en el aspecto jurídico, educativo, social, en todos los aspectos, hermanos, religioso, incluso, ¿no? Nosotros también necesitamos algo escrito, ¿hasta cuándo todo va a ser oral? Sin que eso signifique cuestionar las formas tradicionales de la justicia indígena originaria campesina. Yo creo que ahí se tiene, puede servir a algo las experiencias que tenemos, por ejemplo, con la jurisdicción agroambiental, que está como al medio, ¿no? No tiene todo un desarrollo normativo como tiene el procedimiento civil, por ejemplo, pero esas pocas normas procedimentales que tenemos y los principios nos han ayudado mucho y más bien, más que desventaja, han llegado a ser una ventaja para tener cierta libertad de acción, porque escribir hasta el último detalle de cómo debería ser un procedimiento termina generando esa burocracia que a veces cuestionamos en la justicia ordinaria, donde los abogados se aprenden al detalle esa minuciosidad, pero no se aprenden para hacer justicia, se aprenden a veces para chicanear y para que el proceso, en vez de durar 5 meses, 6 meses, termina durando 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, si hay algo que realmente nosotros debiéramos aprender de la justicia indígena originaria campesina, es esa rapidez, es esa sencillez, pero seguramente también necesitan escribir algo, ¿no? La justicia indígena originaria campesina no tiene otra forma, siempre se ha dicho que es oral, ¿ve? O sea, la aymara tiene otra forma, el quechua tiene otra forma. Si vamos, por ejemplo, por el lado de Charagua, tiene otra forma también, ¿no ve? Y si van por la Chiquitanía hacia el norte, también tiene otra forma, entonces algo así. Entonces, en ese sentido, no se podría, digamos, codificar, ¿no? Tomando en cuenta que en ese error ha caído, por ejemplo, la justicia ordinaria, ¿no? Que tiene todos sus pasos, como ya les he dicho, y hoy por hoy siempre ha vivido en crisis en ese sentido, ¿no? ¿Qué se debe coordinar entre ambas jurisdicciones y cuáles son los mecanismos para hacerlo? Debiéramos tener nosotros un control social, popular, de pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Así de manera directa, de modo que ustedes, ¿no?, nos digan a nosotros, ¿no?, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque al final la construcción de la justicia plural es una responsabilidad compartida entre ustedes y nosotros. El juez es independiente como independiente la autoridad indígena. Así dice la Constitución, que hay independencia. No independencia solamente de poderes, sino independencia entre jurisdicciones. Entonces, en ese cómo vamos a coordinar. El juez me ha dicho a mí en Cochabamba, aunque me pongan lo que sea, demándenme, nosotros somos independientes. ¿Cómo vamos a coordinar? Seguramente cuando nos demandemos nos vayamos en conflicto de competencia para que me lo declines. Entonces, ¿qué está pasando? Para que el tema de coordinación, aunque hagamos estos acuerdos, siempre los jueces van a aplicar la ley, el Código de Procedimiento Civil, Penal y la ley de deslinde. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esa situación? Como ha dicho el hermano Marco. ¿Cuándo vamos a salir? Es cuando la ley de deslinde inmediatamente se derogue los 3 artículos, el juez va a estar libre para devolvernos los casos de acuerdo a la ley de deslinde. Primero es eso.
Mientras haya la ley de deslinde, no va a querer que nosotros ejerzamos lo que dice la Constitución. Hay nomás todavía limitaciones para la aplicación. Los fiscales están atendiendo la demanda que se hace dentro de la comunidad y no así declinar nuevamente el caso al lugar. Ese es el problema. Y los fiscales siguen atendiendo casos que no le compete. La coordinación debe ser el primer elemento para poder trabajar en el pluralismo jurídico. ¿Cómo vamos a coordinar, cooperarnos con las otras justicias? ¿Cuáles van a ser los mecanismos? Eso es importante. Si no concretamos este elemento que es fundamental, no vamos a poder ir adelante, porque primero es sentarnos, coordinar y con quiénes van a coordinar. Eso para mí parece muy importante. Todos ustedes saben que la jurisdicción agroambiental es una jurisdicción que por naturaleza está ligada con la jurisdicción indígena originario campesina, pero eso debería ser nuestra fortaleza como jurisdicciones, tanto la GIOCO como la nuestra, para seguir trabajando y no un espacio de confrontación, incluso de competencias. Y si así son, tenemos que ver cómo superar, cómo coordinar. ¿Cuál es la normativa sobre justicia indígena que tenemos en Bolivia? Porque la construcción del Estado plurinacional se hace con base en derechos. Y los derechos son altamente políticos. Los derechos humanos son altamente políticos, no partidarios. Y cuando tú cedes derechos es mucho más difícil que después los puedas recuperar. Y hay que salir a defender los derechos, pero por las vías que nos da la propia Constitución. Esta es la mejor arma que tenemos. La jurisdicción ordinaria sigue pensando en términos de principio de legalidad. Nosotros pensamos en términos de principio de constitucionalidad. Entonces, cuando decimos desde dónde vamos a coordinar, fiscales, jueces, policías dicen desde la ley de deslinde. Nosotros les decimos no, desde el bloque de constitucionalidad. Y ahí pareciera que no tenemos solución. Lo cierto es que se tiene que coordinar desde el bloque de constitucionalidad. El tema de que es prevalente la ley respecto de la Constitución sigue en el disco duro de muchos operadores de justicia. Siempre hablan de la legalidad, nosotros hablamos de la legitimidad, ¿no? Pero ¿cuál es lo primordial para nosotros, por ejemplo, dentro de las estructuras? Son la legitimidad de nuestros principios, usos y costumbres también, ¿no ve? Entonces no tenemos dónde perdernos. Y eso les hace mucha falta a los que administran la justicia ordinaria, por ejemplo, ¿no ve? No entienden nuestra noción, nuestra visión, nuestra práctica que hacemos dentro de nuestros territorios. Para los que administran justicia es nomás planificar y coordinar para que ellos conozcan nuestra diversidad de justicia que tenemos nosotros. Una ley del linde jurisdiccional en el artículo 10 a donde nos limita, ¿no?, nuestras competencias como pueblos indígenas. Esta ley, de repente, como chiquitano, no lo sabíamos y no hemos sido parte, digamos, de esta ley. Nosotros, cuando lo hemos agarrado esta ley y lo hemos analizado, que el artículo 10 lo contradice a la Constitución Política del Estado, ¿no? Si no son ustedes los que van a hacer respetar sus derechos, no creo que existan otros que hagan respetar esos derechos. Ustedes, por la facultad que tienen de ser indígenas, y en Bolivia el 60% de indígenas, es necesario que se reconozca, y como la Constitución lo reconoce, que la justicia indígena originaria y campesina tiene la misma jerarquía que la justicia ordinaria. Sin embargo, la ley del deslinde jurisdiccional pone un muro, un obstáculo que no toma en cuenta la justicia indígena originaria. De todas maneras, ustedes son
los que deben decir algo. Si nosotros no somos los que vamos a reclamar nuestro derecho, no habrá otro quien lo haga. Ustedes tienen la palabra y decidirán lo que debe hacerse por los indígenas en este país, por el acceso a la justicia. Además, porque así manda la Constitución Política del Estado. Desde la llegada de los invasores han estado excluidos. Y en esta etapa que estamos de proceso, no puede excluirse a esta masa gigantesca de indígenas en Bolivia que tienen todo el derecho de también tener los derechos que nos garantiza la Constitución. Muchas gracias. La justicia indígena es un mecanismo de cohesión, ayuda a fortalecer la gestión de organización al interior de los pueblos y naciones, y es parte de los derechos colectivos consagrados en la Constitución Política. Debemos continuar en la implementación de nuestros derechos. Somos nosotros, las autoridades de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción agroambiental, quienes tenemos muchas limitaciones, muchas deficiencias para conocer realmente el funcionamiento de todos estos sistemas de justicia, y eso tenemos que reconocerlo como una autocrítica. Y tenemos que recopilar nuestra justicia buena, que hay en algunas partes, si me equivoco, que se han perdido, pero lo bueno siempre hay que recopilar la justicia. Procesos de coordinación y cooperación horizontal, no vertical. Ahí se quiebra el colonialismo interno. O sea, mentira que el colonialismo se resuelva por decreto. La colonialidad vive en cada uno de nosotros. El problema no es el gobierno. El problema somos nosotros, que nos sentimos menos. Que el Estado colonial nos ha cortado los brazos humanos, entonces hay que recuperarlos. Generar una especie de agendas para todas las autoridades, todos los que estén interesados, para poder visitar, tal vez en una agenda de todo un año. Ya tenemos la arma para hacer cumplir la Constitución Política del bloque constitucional, tenemos que seguir. Hemos sido claros en nuestra postura en que queremos trabajar en sentido integrado, en sentido de diálogo, pero generar políticas claras, ¿no?, en torno a la justicia indígena original campesina. Una parte de las demandas, una buena parte, también están incluidos en sus demandas de la justicia ordinaria, que es en nuestra competencia, en nuestras jurisdicciones, y eso de amigable hermanamiento y de autoridad de igualdad jerárquica, queremos ayudar, queremos contribuir. Lo que nos urge ahora es ejercerlo, levantarnos ánimos como autoridades originarias de que nosotros somos también al nivel de las autoridades de otros niveles. Muy bien, entonces ya tenemos pues un sistema ya importante para administrarnos en Bolivia. Está cada vez complementándose más y bueno, los principales actores van a ser nuestras naciones, sus componentes y bueno, todos nosotros también, porque también nosotros hemos tenido antecedentes de estos pueblos tan magníficos, ¿no? La Constitución entonces tiene estas medidas de protección, tiene realmente salvatajes que van a ayudar legalmente. Va a haber mucha discrepancia, ¿no? Mucha tal vez observación, posible colisión de leyes, pero en jurisdicción siempre se tiene que velar también que hay igualdad de jerarquía entre las tres que distinguen nuestra Constitución. Ahora vemos, ¿no es cierto?, la Constitución a nivel global. Es pues importante también la reclamación de los pueblos porque muchos de ellos están pidiendo que se modifiquen. Porque al igual que en Bolivia, igual en todo el mundo existe pues naciones primigenias, ¿no? Sometidas también con
la jurisdicción ordinaria, la cual no es perfecta tampoco, ¿no? Sino que ha dado unos parámetros para poder subsistir en el ámbito de paz social. Pero podemos ahora complementar, ¿no? Por eso nace esta teoría que nosotros estamos a cargo, somos baluarte, a pesar de que está ocurriendo mucho en Bolivia respecto a vulneración. Tenemos que ser capaces de poder nosotros mejorar nuestro sistema de jurisdicción, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un análisis ahora teórico, vamos a continuar con ese análisis teórico para ver cómo también estas medidas de protección son útiles para el andamiaje en nuestra Constitución. Entonces estamos en un cambio de paradigma, estamos realmente en una nueva era, la cual nos va a llevar, ¿no es cierto?, a nuevos factores y a nuevas teorías sobre pensamientos modernos sobre la Constitución. El nuevo constitucionalismo latinoamericano habla de una nueva esencia de un Estado constitucional, ¿no? Y bueno, hay un procedimiento también constituyente adecuado, el cual va a garantizar la efectividad y su normatividad, ¿no? Por eso decimos que el nuevo constitucionalismo defiende el contenido de la Constitución y debe ser coherente también en su fundamentación democrática. Y aquí, ¿no?, nuevamente integramos el factor de democracia, ¿no? Ya no podemos estar, como era antes, en una dictadura también comprometida con la violencia, sino que debemos entendernos mucho mejor cada vez. Y esta democracia, pues, ha creado, ¿no es cierto?, un mecanismo directo, una participación política también ciudadana. Debemos organizarnos y garantizar la totalidad de nuestros derechos fundamentales, incluidos los sociales, económicos, ¿no? Debemos establecer también el respeto al control de constitucionalidad, que tiene que ser activado necesariamente por todos nosotros como ciudadanos. Debemos admitir que tenemos un nuevo rol, un nuevo rol que pueda mejorar, ¿no es cierto?, nuestro sistema de cambio también en nuestra historia. No podemos dejar que la jurisdicción ordinaria siga siendo eje central de nuestro andamiaje, sino que gracias al fundamento democrático, la nueva vida social, los derechos y libertades de la ciudadanía podamos avanzar, ¿no es cierto?, en mejor reconocimiento de nuestros derechos. Hablemos ahora de dos autores, los cuales han sido también parte importante en la construcción de la teoría constitucional moderna que tenemos hoy día en Bolivia. Y ellos son el profesor Roberto Viciano y Rubén Martínez. Ambos profesores también míos, los cuales han colaborado también en la actual constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Estas teorías, si ustedes quieren descargarlas, también existen, ¿no es cierto?, en la producción intelectual de estos ambos autores, ¿no?, Roberto Viciano y Rubén Martínez. Indican ambos autores que está por verse también si consigue llevar a práctica, si se consigue llegar a práctica todo lo diseñado en los textos constitucionales, al respecto de su efectividad y también de la normatividad, ¿no? Ahí hay un gran reto, queridos colegas, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a una jurisdicción ordinaria, muy formalista, muy positivista, digámoslo así, ¿no? Donde, pues, también se inmiscuido mucho el factor político. Y es claro decirlo ahora en este momento académico, ¿no? Cuando hay interferencia de otros factores que no sean los ligados solamente al valor justicia, pues se va a quebrar, ¿no es cierto?, el correcto andamiaje de nuestra sociedad en utilización
de la justicia. Pero estamos en el reto nosotros como bolivianos de poder avanzar y discutir mucho la práctica de nuestra constitución. Y bueno, es muy diferente tener escrita nuestra constitución y poder practicarla al 100%. Eso requiere también de el gobierno, todas las personas que la constituimos, busquemos formas de poder hacer caminar nuestra constitución correctamente. Diversos autores indican que, bueno, cuando se crea esta forma de modernidad en una constitución, cambio, y precisamente en Bolivia el cambio total, más o menos cuesta 40 años de que se pueda aplicar realmente como debe ser, ¿no? Y nosotros estamos recién en los 15 años, con muchos problemas, debemos decirlo, muchas observaciones. Podemos decir que ha creado también zozobra en nuestra nación, también la ruptura de nuestro eje social. No olvidemos que el 2002, el 2006, el 2009 ha habido un quiebre social, ¿no? Se ha reconstruido y se ha recompuesto el 2009 con esa constitución. Se ha tratado de establecer un nuevo tejido de orden social, pero también, bueno, hasta la fecha, el 2024, hemos visto que existen bastantes también factores que no han dado un correcto, vamos a decir, una correcta aplicación total de nuestra normativa, ¿no? Por eso nosotros siempre llamamos a que como participantes de esta constitución, de esta sociedad, nosotros hagamos siempre una posibilidad de ejecutar materialmente, legislativamente y operativamente todos los mecanismos de protección que están en los derechos establecidos en nuestra Constitución. Además, que no utilicemos solamente nuestra Constitución, sino que logremos utilizar Constitución y también instrumentos internacionales. Ahí el gran reto de todos ustedes, porque tenemos que aprender también derecho internacional público, derecho internacional privado. Debemos también utilizar las cortes internacionales en lo posible, hacer que también la administración pública, ¿no? Nuestra administración pública tan observada también hoy, nuestros funcionarios públicos estén realmente capacitados y estén a la vanguardia de poder colaborar este sistema de administración para poder seguir alcanzando la correcta aplicación de nuestra Constitución, ¿no? Si bien nuestra Constitución ha ampliado el catálogo de derechos, bueno, también se debe observar eh, que los mecanismos jurisdiccionales de protección de los mismos han mantenido un statu quo, es decir, que habrían perdido eficacia. Nosotros hemos llegado a establecer que hay derechos consagrados, existen, están siendo bien utilizados en muchos aspectos, pero muchas veces hay derechos que los olvidamos, ¿no? No lo estamos haciendo valer correctamente y pues nuestras acciones también deben ser necesariamente llevadas por todos nosotros, ¿no? Como no hay cambio de leyes, no se ha modernizado, entonces nosotros debemos observar eso y constantemente hacer el avance constitucional. Pero ha habido un gran problema, ¿no? A pesar que tengamos derechos muy protegidos por nuestra Constitución, las leyes han quedado retrógradas, el primer punto. El segundo, que los abogados, los expertos en esta materia no están dando teorías actualizadas. En tercer lugar, que, bueno, al utilizar mucho las acciones y solamente esperar que una acción dé la certeza de nuestra actividad constitucional, estamos perdiendo también bastantes tiempos, bastantes espacios. Muchas veces llega a ser ineficiente porque muchas veces se deniega, ¿no? Y bueno, también, ¿por qué no decirlo? El Estado, a través de su Asamblea Legislativa, debería ya proteger de mejor manera con leyes, blindar con leyes nacionales
todo ese andamiaje, ¿no? No estar recurriendo uno por uno, sino que buscar más antes la correcta aplicación para todos nosotros. Respecto a la jerarquía normativa, ¿sí? La normativa en Bolivia y la directa aplicabilidad de los tratados internacionales, existe ya la posibilidad de aplicar el bloque de constitucionalidad totalmente vinculante y totalmente útil para nuestro andamiaje constitucional. Así lo establece la última parte del artículo 13, en el parágrafo 4 de nuestra Constitución, que dispone que los derechos y deberes consagrados en nuestra Constitución boliviana de 7 de febrero de 2009 se interpretan de conformidad con los tratados internacionales, también con derechos humanos ratificados por Bolivia, ¿no? Asimismo, tenemos otro artículo, el 256, en su parágrafo 2, que dispone claramente que los derechos reconocidos por nuestra Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Entonces, es muy importante utilizar, ¿no? Nuevamente, reiteramos, normativa internacional a la cual Bolivia también se ha adherido y ha ratificado muchas de ellas. Y bueno, estamos viviendo recién 40 años más o menos de una libertad respecto a gobiernos que realmente han, sí, solamente se han beneficiado de la utilización del Estado y nunca han beneficiado a toda la sociedad, ¿no? Y esto no solamente ocurre en Bolivia, ocurre en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, ¿no? Y bueno, hoy día estamos justo en el enclave, ¿no? Es el nacimiento de lo que va a ocurrir de aquí para adelante. Entonces, nosotros también somos parte integrante, vinculante con derechos humanos para que también ejecutemos, ¿no? De mejor manera esta disposición. También, bueno, muchas veces se utiliza el parágrafo 1 del artículo 257 que establece que los tratados internacionales ratificados forman parte también del ordenamiento jurídico interno con rango de ley, ¿no? Aquí un factor muy importante porque el parágrafo 2 ya nos ordena, sí, que nosotros debemos actuar de acuerdo a los tratados internacionales también ratificados, ¿no? Que son bastantes, varios, y que hacen de una nueva normativa en Bolivia, ¿no? No solamente estaríamos hablando de constitución, sino que hay una ampliación en todos los tratados internacionales. Aquí tenemos que analizar también el artículo 13 y el 256, ¿no? No son ni necesarias y reiterativas, sino que constituyen una garantía adicional para la protección de derechos fundamentales, ¿no? El artículo 13 y 256 de nuestra Constitución realmente establece, ¿sí?, un criterio para mejorar también el sistema de protección, como garantía de protección de nuestros derechos constitucionales, ¿sí? Muy importante también ver que aquí se ratifica nuevamente medidas de protección que da nuestra propia Constitución a lo que está pasando. Nuestra Constitución también, ¿no es cierto?, habla que no solamente se han incorporado expresamente al ordenamiento interno los convenios y tratados que declaran y resguardan los derechos de carácter supranacional, sino que se vinculan directamente al ordenamiento jurídico boliviano. Así lo establece también el parágrafo 3 del artículo 3 sobre los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no?, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. Siempre va a prevalecer, ¿sí?, el orden interno. Y hay que buscar que estos estados de excepción, ¿sí?, sean también vinculantes a la protección de nuestros derechos.
El parágrafo 1 del artículo 256 también determina que los tratados internacionales e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados y a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos de la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta, ¿no? Entonces aquí hablamos de la teoría de que existen más derechos favorables para nosotros y bueno, ellos están contenidos en estos instrumentos internacionales en derechos humanos. Entonces, eso hace una ampliación directamente de nuestra jerarquía normativa. Y bueno, debemos hablar también del artículo 410 de la Constitución, ¿no? Que habla de el nuevo bloque de constitucionalidad en Bolivia. Y bueno, eso se está utilizando en teoría en todos los lugares de- que hablan de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, normas de derecho comunitario, que han sido ratificadas también por nuestro país. Aquí hablamos que, bueno, tenemos competencias y normas jurídicas aplicables en estos tres ejes. Y esto no se nos debe olvidar nunca, ¿no? Primero está la Constitución Política del Estado. También están los tratados internacionales y también las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. Este es el factor más importante y es, pues, creo, el eje central también de medidas de protección que todos nosotros debemos utilizar a la vanguardia, ¿no? Esta teoría está ya ratificada en nuestra Constitución, el 410, eso nunca se lo olvida, porque aplicamos Constitución, aplicamos tratados internacionales y aplicamos las leyes nacionales en toda su gama. Estatutos autonómicos, cartas orgánicas, legislación departamental, municipal e indígena. Entonces, aquí ya estamos en una sociedad moderna, en una sociedad constitucional realmente aceptable y es nuestro eje central de medidas de protección para todos nosotros. A pesar de que muchas de estas normas habían sido desconocidas, nosotros debemos ser los que realmente nos preparemos para hacer cumplir todo lo que determina el nuevo bloque de constitucionalidad. Y muchos países solamente han hecho reformas a su constitución. Muchos países han hecho reformas a su constitución hablando de esto, hablando que, bueno, el sistema constitucional solamente va a buscar, ¿no es cierto?, una reforma de algunos artículos, pero muchos no se han animado tampoco a hacer un cambio total en su constitución. También la sociedad es sabia y bueno, siempre va a estar a la vanguardia también de poder utilizar sus constituciones a favor, ¿no? A continuación vamos a ver también un criterio internacional respecto a este bloque constitucional y también como hemos visto en México con el profesor Miguel Carbonell y ahora vamos a ver de la Universidad de Buenos Aires cómo también se trata esta nueva tendencia.
Madison radica en que se inaugura de alguna forma, o al menos es el más emblemático de los fallos iniciales de control de constitucionalidad en el mundo, el mecanismo para asegurar la supremacía de la Constitución. De nada nos serviría tener una Constitución que es suprema, que nos da derechos y que regula el accionar del poder político, si nosotros no podemos hacer cumplir esos derechos o esa regulación cada vez que el poder político la incumple a través de la sanción de normas inferiores. Entonces, el control de constitucionalidad no es ni más ni menos que el mecanismo para asegurar la supremacía de la Constitución de forma tal de invalidar que normas inferiores a la Constitución contradigan lo que ella establece. Nosotros tenemos un caso en la Argentina que algunos llaman de forma un poco graciosa el Marbury argentino, que es el fallo Sojo. Si bien nosotros no lo vamos a leer en esta materia específicamente, aunque lo tenemos nombrado en los apuntes, sí seguramente lo van a leer cuando empiecen la carrera. Es que si bien nosotros los argentinos nos organizamos jurídicamente en base al sistema continental europeo, tal como vimos al iniciar la materia, y los norteamericanos se organizan de acuerdo al sistema del common law, la realidad es que el diseño de los mecanismos de control de constitucionalidad son muy similares. Lo primero que tenemos que saber es que en ninguna parte de la Constitución vamos a encontrar cuáles son las características, los pasos procedimentales establecidos para ejercer este control de constitucionalidad. Solamente vamos a encontrar que quien realiza el control de las causas que tienen que ver con la Constitución es el Poder Judicial de la Nación. Hay un solo país en el mundo, al menos de manera muy definida, que tiene un control de constitucionalidad político, que es Francia. Todo el resto de los países, o la mayoría del resto de los países, nos organizamos con sistemas de control de constitucionalidad judiciales. Por eso, a partir de ahora en más, en la tutoría vamos a hablar de control judicial de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque lo hace el Poder Judicial, lo hacen los jueces. Dentro de todas las características y divisiones que puede tener este funcionamiento judicial del control de constitucionalidad, la Argentina en su diseño adopta lo que se conoce como el sistema difuso. Esto es, cualquier juez de cualquier instancia con competencia en la materia puede declarar la inconstitucionalidad de la norma, con el efecto que por supuesto tiene la jurisprudencia como fuente del derecho y que también vimos en las primeras tutorías. La tradición indica que la persona afectada es aquella que tiene la posibilidad de solicitar que una ley sea declarada inconstitucional, y esto es así en la Argentina. La única modificación surgió a partir de la reforma del 94 y se puso en cabeza del defensor del pueblo y de las asociaciones que tienen que ver con los derechos de incidencia colectiva la posibilidad de generar peticiones de inconstitucionalidad, les otorga legitimidad activa para presentar acciones de inconstitucionalidad en cuestiones que tengan que ver con derechos de incidencia colectiva. Los invitamos también a repasar en los textos y que identifiquen cuál es el momento en el que se hace el control y cuáles son los efectos que tiene la sentencia que declara inconstitucional una norma. Siempre que hablamos de sentencia, hablamos de jurisprudencia. Y siempre que hablamos de jurisprudencia es bueno recordar, memorizar o, si no nos acordamos, volver a leer los apuntes en los que nos referíamos a las fuentes del derecho, porque ahora sí que empezamos a avanzar un poco más en la materia, vamos a estar viendo cómo es importante poder diferenciar cuándo hay costumbre, cuándo hay norma, cuándo hay jurisprudencia y las condiciones que tienen todas ellas con respecto a la obligatoriedad, los efectos, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá esta
Muy bien, entonces ustedes han podido verificar cómo en otros países sí se admite, ¿no es cierto?, la teoría de una jerarquía normativa moderna, aplicabilidad de tratados internacionales. Pero hay otras naciones que hasta el día de hoy no las van a admitir, no van a ser prudentes en su administración, no van a jamás, ¿no es cierto?, permitir que otras normas internacionales, otras normas de otros países puedan involucrarse en su soberanía. Y es muy duro decirlo, ¿no? A ver, sé que estamos a 15 de junio del año 2024. Hoy día tenemos todavía guerras, por eso estamos con guerras en Europa. Nosotros hemos tenido revoluciones internas, convulsiones sociales, no olvidemos la del 2019. Y bueno, siempre la sociedad ha estado en este movimiento, ¿no es cierto?, de poder hacer prevalecer sus derechos y bueno, debemos seguir conservando nosotros la dogmática, el análisis, la teoría y también lo que está escrito en nuestra actual Constitución, ¿no? Por eso las declaraciones de derechos contenidas en tratados ratificados en Bolivia pasan a convertirse hoy día en un estándar o patrón mínimo que el ordenamiento, en todo caso, debe cumplir, ¿no? Las declaraciones de orden internacional no han sido traídas, extraídas al azar, sino que han sido necesarias también para brindar paz a nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, nosotros estamos viviendo hoy día en un sistema también de una paz social. Gracias a la actual Constitución tenemos también reclamación de derechos cuando son vulnerados, suprimidos o tal vez amenazados, y debemos nosotros ser eje central para también hacer entender a quienes administran esto que, bueno, el sistema constitucional es muy protectivo para cualquier tipo de interferencia, ¿no? La interpretación también es donde estamos un poquito fallando, porque hay diferentes factores de interpretación básicas a la hora de interpretar un precepto constitucional o legal relativo a derechos fundamentales. Pero bueno, el artículo 13 y 156 también añaden garantías normativas para una garantía interpretativa. Estos artículos de nuestra Constitución son tan útiles que pues tienen un efecto de vincular la interpretación que los órganos internos realicen a los derechos fundamentales, a la interpretación de preceptos equivalentes que hayan sido realizados con los respectivos órganos aplicadores o interpretativos, en su caso exista, ¿no? También tenemos entonces garantías, las cuales pues van a vincular lo que está en la Constitución en tratados internacionales, pero también el artículo 13 y 156 van a delimitar tanto las garantías normativas como su interpretación también, para que pues no haya ningún tipo de confusión, ¿no? Dentro de la aplicabilidad de los tratados internacionales, nosotros indicamos también que el principal efecto operativo de esto es integrar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte nos va a ayudar a que nuestra población, nuestros conocedores de la norma, puedan también acudir a esta Corte Interamericana, ¿no? Porque hay elementos interpretadores tal vez en nuestra administración que no son correctamente apreciados o tal vez que tienen diferentes factores los cuales hacen que, bueno, sean muchas veces manipulados inclusive. Pero nosotros tenemos hoy día la posibilidad también de hacer esta reclamación ante una Corte Interamericana de Derechos. Ahí se constituye también una garantía adicional, porque subiendo nosotros ahí de nuestra reclamación, nuestra denuncia, pues van a ser observados los órganos judiciales bolivianos respecto a la normativa de derechos fundamentales que queda vinculada a lo que viene a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, aquí también hacer una observación, el principal violador de la misma norma, nuestros mismos derechos, es el Estado, ¿no? A través de sus representantes, los gobernantes que están de paso, quienes al atribuirse la conducción de nuestro pueblo, pues lamentablemente también hacen omisión a la misma Constitución y bueno, se creen omnipotentes algún momento. Pero muchos de ellos han sido denunciados en cortes internacionales y pues estas cortes internacionales han dado frutos y sanciones, ¿no?
Adicionalmente, el parágrafo 1 del artículo 218 también de nuestra Constitución dispone que la Defensoría del Pueblo tiene que velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales, colectivos, que establece nuestra Constitución y nuestras leyes, ¿no? Y tenemos un factor importante también, que actualmente en Bolivia está muy cuestionado. Seguimos teniendo dos cabezas al mando de la Defensoría, pero bueno, la Defensoría tiene que cumplir un rol netamente de actividad administrativa, ¿no? Para que así todo el sector público y la actividad de las instituciones privadas que presten estos servicios públicos estén también a la par de vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de la normativa. Nuestra Defensoría del Pueblo se constituye como una garantía más, y el defensor del pueblo se constituye como una garantía más de los derechos fundamentales. Por eso también debemos hacer conocer a nuestro defensor del pueblo, nosotros, siempre la actividad prudente de manejo y, bueno, de nuestra Constitución, ¿no? La Defensoría del Pueblo hoy día tiene representantes nacionales, representantes regionales, y pues deben admitir ellos toda denuncia que tenga que ver con vulneración a las garantías y también los derechos, ¿sí? En el plano teórico, también aquí vamos a utilizar al doctor Ferrajoli, ya llegando a la última parte del curso, que nos habla precisamente de lo siguiente. Nos indica que el nexo entre expectativas y garantías no es de naturaleza empírica, sino netamente normativa, ¿no? No podemos nosotros ahora soslayar que no estaría en la Constitución o que, bueno, nosotros empíricamente hagamos la reclamación. Ya está en la Constitución, es decir, que no puede ser contradicho o no puede ser observado por la inexistencia de la norma, ¿no? Y que, pues, por consiguiente, las garantías deben ser consideradas directamente por nuestros poderes públicos internos e internacionales, con la obligación de que, bueno, se deban modular posibles violaciones de derechos cometidas por los poderes políticos contra sus ciudadanos. También deben ser concebidas como antínomas igualmente indebidas, que es obligatorio sancionar como actos ilícitos o anular como actos inválidos, ¿no? Entonces, aquí Ferrajoli nos dice que pues no podemos nosotros someternos a un carácter político netamente, sino que, bueno, debemos también establecer que la norma ya está escrita, ya está dicha, y nosotros tenemos la obligación también de cumplirla a pesar de que pueda haber mucha vulneración de las mismas, y que pues el actor principal viene a ser el ciudadano de aquí, vienen a ser los abogados que debemos conocer esta normativa y asesorar también correctamente y también colaborar en la reclamación, ¿no? Oportuna reclamación. Muy bien, con esto hemos llegado al final del curso. Les agradezco bastante por haberme acompañado estas 5 semanas y bueno, nosotros terminamos acá con gran satisfacción porque tenemos el deber cumplido y también se les va a pasar el material final, ¿no? Indicarles también, bueno, recién me acaban de pasar la lista del curso, les voy a asignar un trabajo, por favor, de análisis, un trabajo de análisis tipo ensayo para que me lo entreguen hasta el próximo día viernes, ¿no? Donde yo ya voy a consolidar sus notas, estimados colegas, estimados estudiantes, ¿no? Para mí ha sido un gusto poder estar acá, poderlos haber acompañado en esta capacitación que espero que les sirva y que nos veamos más adelante. Y pues que siempre estemos peleando por nuestra sociedad, por los más desposeídos, por los más pobres y por los que desconocen esta normativa. Y que, bueno, Bolivia es un país maravilloso, un país fantástico y que necesitamos profesionales de vanguardia y que estén preparándose constantemente para lograr mejores escenarios también en representación de nuestra querida sociedad, ¿sí? Bueno, me despido. Bueno, no me despido, sino va a ser un hasta luego. Ya nos vamos a estar viendo en sus regiones, nos vamos a estar viendo también en cualquier actividad. Queda ahí mi número, que ya lo tienen todos, para cualquier consulta también, queridos colegas, para colaborar, ¿sí? Muy bien, hasta luego. Para mí ha sido un gusto. Que tengan muy buen día. Será hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a todos.
Es muy importante su explicación. Hasta luego, Doc.